Eskerrik asko etortzeagatik, hasi os veo a todos. Egen espero, egia esatea horrelako arrakasta izatea, holako hain egun polita izanik eta gainea zinemaldiariekin eta dena, baina bueno, hemen gaude eta oso posik horregatik. Muchas gracias por venir, ¿no? En un día que es un día tan bonito y con todas las cosas que están pasando en la ciudad. Pues es de agradecer, ¿no? Que hayáis tenido este gesto y que os hayáis acercado a compartir con nosotros. Ya aviso que es una sesión de trabajo, no es una charla bonita, es una sesión de trabajo en la que más o menos uno tiene que implicarse personalmente y el objetivo es, como estaba explicando para los que habéis llegado un poco antes, pues es eso, ¿no? Intentar desarrollar lo que en la literatura científica se entiende como factores de riesgo psíquico para el envejecimiento patológico y lo que serían los factores protectores, ¿no? De manera que por eso tenéis ese inventario y luego al final, como hemos dicho, os daremos la corrección para que luego en casa podáis repasar y ver cuáles factores son los que tenéis más desarrollados y cuáles menos y estas cosas, ¿no? Lo primero quiero empezar haciendo alusión al nombre, porque el nombre, el título de la conferencia, o de la sesión de trabajo, diríamos, como siempre, pues genera expectación o genera algunas preguntas, ¿no? Lo que quiero señalar es que quizá alguno no se ha dado cuenta de que crecer y envejecer es el mismo proceso. O sea, no es un juego de palabras, es que es el mismo proceso. Lo que pasa es que a un niño se le dice que está creciendo y a una persona de 70 años se le dice que está envejeciendo, pero están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es pasar el tiempo vivos, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. A lo largo de este proceso vital, naturalmente, se transitan por numerosas etapas en las que tanto los factores cognitivos como los factores emocionales, como incluso la sociedad y la cultura en la que nos movemos, se van transformando y se van adaptando. De manera que el proceso de envejecimiento no es más que eso, un proceso de adaptación al crecimiento. El crecimiento porque en todos los momentos de este proceso de la vida hay pérdidas y ganancias. Y entonces, si entendemos, claro, y es lo que voy a intentar explicar, si entendemos como declive, como pérdida, como esto, el proceso de envejecimiento, nos presenta un futuro poco prometedor en cuanto al envejecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera esta es un poco el inicio, ¿no? El que intentemos, porque ya veo, ¿no? Hay mucha resistencia a intentar, a poder ver que crecer y envejecer se están refiriendo al mismo proceso, que es el proceso de un ser humano desde que empieza hasta que termina. El niño de 3 años está envejeciendo, ¿o no? Está envejeciendo. Y la persona de 70 años está creciendo. ¿Y por qué está creciendo? Porque tiene una estructura cognitiva, un sistema nervioso, unas facultades de todo tipo que van adaptándose a las nuevas circunstancias. Es posible que en el nivel físico haya unas reducciones, pero en el nivel cognitivo, en el nivel simbólico, nos hacemos más fuertes, más resistentes, y en el nivel emocional también. Así que el empeño por ver el declive significa exactamente esto, significa que uno se agarra a una interpretación cultural biologicista que es la que nos ha precedido y que es con la que intentamos luchar ahora mismo, ¿no? Contra este prejuicio del viejismo, ¿no? Con esta mala visión que tiene la sociedad del proceso de envejecimiento, con esta estigmatización que hace esta sociedad del proceso de envejecimiento, que hace que las personas envejezcan mal precisamente por eso, porque se ven señaladas, estigmatizadas como miembros no válidos de esta sociedad. Entonces, este es un poco el origen de esta reflexión. Es un trabajo que no tengo, normalmente los que ya me habéis visto hablar otras veces, normalmente yo suelo improvisar. En este caso voy a tener que tirar bastante del texto, porque también es algo que estoy yo intentando
pues deglutir, metabolizar, etc., ¿no? Y entonces probablemente pues tenga que recurrir más de una vez, y etc. Entonces, el contenido es un poquito abstracto. A algunas personas se les va a hacer difícil. Para entender mejor, una cosa que se puede hacer, que yo sugiero que tiene fundamento, no es una tontería que se me haya ocurrido, es que podemos cerrar los ojos, porque al cerrar los ojos el cerebro funciona mucho mejor, pasa a un estado alfa, mucho más tranquilo, y es capaz de poder escuchar y, ¿cómo se diría?, elaborar el discurso de una manera, pues, seguramente más profunda, ¿no? Que al fin y al cabo tampoco hay nada que ver, ¿no? Quiero decir que para ver aquí a un tipo hablando así de esto, pues igual es mucho mejor que uno esté intentando comprender lo que se está transmitiendo, que no jugando a decir, pues si, yo qué sé, pues si se ha confundido, o si no me gusta la camisa que lleva, o tantas otras cosas que nos vamos a entretener cuando tenemos la visión abierta, o con otras cosas de la gente de nuestro alrededor, ¿no? Y entonces lo que quiero empezar señalando es que el estudio de las personas mayores, el estudio del proceso de envejecimiento, es muy nuevo. Es nuevo, incluso para la ciencia y en general, ¿no? Es decir, que esto que hoy en día llamamos gerontología, que es el estudio del proceso de envejecimiento, ¿no?, comienza en la segunda mitad del siglo XX, en los años 60, 70, 80, ¿no?, que son modelos mecanicistas, modelos que entienden al ser humano como una máquina, modelos organicistas, modelos que entienden al ser humano como un organismo de tipo animal, ¿no?, y como si ahí se redujese toda la historia, ¿no? Y esa perspectiva biologicista, mecanicista y organicista es evidentemente muy negativa para el proceso de envejecer, ¿no? Entonces, para compensar esto, los investigadores sacaron una serie de modelos ideales a alcanzar de envejecimiento, ¿no?, que muchos quizás hayáis oído hablar, ¿no? El envejecimiento exitoso, el envejecimiento óptimo, el envejecimiento competente, todos ellos basados en la mentalidad de la mediana edad, es decir, en la eficiencia, en el desempeño y, en definitiva, en la exigencia, que son valores que a las personas que hemos pasado una cierta edad no nos sirven, no nos valen, no son para nosotros. Eso puede ser para alguien que tiene que buscar todavía su lugar en la sociedad, construir una familia, construir una carrera profesional, pero para los otros ya esto no nos interesa, ¿no? Esos son otras motivaciones, otros intereses los que tenemos, ¿no? Todos estos enfoques deficitarios, que decimos que el envejecimiento como algo deficitario, estaban pensados en esta idea de lograr algo, y pensaban entonces, sobre todo en los que estaban en los modelos desarrollistas que hablaban de etapas en el crecimiento, eran el tema, por ejemplo, del ciclo vital, etc., eran etapas en las que había que conseguir un logro, llegar a un punto, y entonces a partir de eso se evaluaba si esas personas estaban desarrollándose de una manera saludable o no, ¿no? Pero claro, eso, como decimos, solo visto desde una causalidad de tipo lineal, biológico, lo cual ha llevado a una biomedicalización del envejecimiento, ¿no? Las personas mayores consumen una cantidad ingente de medicina, quiero decir, de médicos, de fármacos, etcétera, etcétera. Y en todo eso la dimensión psicológica queda absolutamente confundida con factores de tipo social, ¿no? En las teorías sociológicas del envejecimiento o psicosociológicas del envejecimiento se habla de estilos de vida, de hábitos saludables, de causas ambientales, pero ¿dónde está en todo esto el sujeto que envejece? Ese tipo de abordajes no hablan realmente de la vivencia en primera persona, de la vivencia privada del individuo que está envejeciendo, ¿no? No se tiene en cuenta la biografía, no se tiene en cuenta la historia del sujeto, ¿no? No se tiene en cuenta más que eso, el desgaste y el deterioro orgánico, ¿no? Y sin embargo, como digo, hay esta dimensión humana, esta dimensión simbólica que puede permanecer inalterable e incluso fortalecerse con el paso del tiempo, ¿no?
Así que todos estos psicólogos del siglo XX, entre los cuales encontramos muchos de la escuela psicoanalítica, que son los que han trabajado mucho también las teorías del yo y del ciclo vital, ¿no?, que no eran gerontólogos, porque como decimos, la gerontología no existía, ¿no? Entonces empezaban a hablar sobre etapas de la vejez, ¿no? Pero, por ejemplo, en el modelo más conocido que hay, que es el modelo de Erickson, solo hay una etapa para la vejez. Se daba por hecho que a partir de los 60 ¿no? De la misma manera que antes de los 60 en la psicología, que yo soy psicólogo, ¿no?, desde hace muchos años, pues entonces se pensaba también que a partir de los 18 o una cosa así ya no había posibilidad de desarrollarse, ¿no?, que ya al final, a partir de ahí todo era deterioro, ¿no? Hoy en día todo eso ha cambiado mucho porque sabemos que efectivamente la base genética no es más que un 20% o un 20 o un 25% de las causas de lo que vamos a desarrollar en la vida, ¿no? La epigenética nos demuestra que esos genes tienen posibilidades de despertarse, de ponerse en marcha o no, dependiendo de cómo vivamos, ¿no? Y, por supuesto, el otro 75% son causas culturales, sociológicas y psicológicas. El problema del envejecimiento no es un problema de los individuos, es un problema de la sociedad, ¿no?, de que no ha sabido gestionar de una manera saludable este proceso, ¿no? Entonces, se pensaba en términos de una psicología de la vejez, cosa que no existe. No existe una psicología de la vejez, no hay algo como una psicología de la vejez. Lo que existe es una psicología del proceso de envejecimiento. Y para entender el proceso de envejecimiento tenemos que entender la mediana edad, porque la mediana edad es el momento en el que se empieza a preparar la vejez, consciente o inconscientemente. Por eso nosotros, en nuestro modelo, en nuestro protocolo de mindfulness para la segunda mitad de la vida, lo llamamos así, segunda mitad de la vida. Porque la segunda mitad de la vida apunta a ese momento en el que por primera vez el individuo ya no sabe hacia dónde va, porque hasta entonces ha estado guiado por un proyecto personal, consciente o inconsciente, por unas motivaciones más o menos sociales y externas que le han motivado, ¿no? Pero a partir de ese momento dice, ya está, esto es todo, ya no hay más, ¿no? Y ese momento en el que uno se da cuenta de que ha hecho cosas buenas, de que ha hecho cosas malas, de que es un cabrón en el fondo, pero que también es una buena persona, y ver todo esto de una forma equilibrada nos permite también enfrentar la finitud. Es el momento en el que empezamos a mirar a otras personas por la calle diciendo cuántos años tendrá, en el que empezamos a fijarnos en las personas mayores, en las personas sobre todo que tienen invalideces, y en que empezamos a pensar en la muerte, ¿no? Por eso la segunda mitad de la vida me parece un concepto como muy interesante a la hora de afrontar este proceso de envejecimiento y, como digo, no una psicología de la vejez, ¿no? Pero, como digo, esta mentalidad mayoritaria que hay, esta mentalidad mayoritaria que reduce a lo biológico al ser humano, ¿no?, pues hace mucho daño, ¿no? Y el viejo, en principio, sigue siendo un paciente de la medicina, un candidato al geriátrico, un consumidor de psicofármacos, pero en ningún caso un ser humano completo, ¿no? Ya es alguien que está, digamos, en sus últimos años y que entonces a lo único que puede aspirar es a la enfermedad, al descanso o al retiro, ¿no? Así que esta mirada biológica, incluso sumándole la mirada asistencialista, la mirada de los recursos sociosanitarios, todavía no puede dar cuenta de este proceso de envejecimiento, ¿no? Simplemente sigue siendo una explicación teórica y un parche social a una situación que todavía no creo que hayamos todavía comprendido hasta el fondo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, con el siglo XX se producen una serie de modificaciones. Primero, aparece una diversidad de disciplinas que empiezan a interesarse por el envejeciente, diríamos, ¿no? Y entonces, pues hay, por ejemplo, la terapia ocupacional, la psicopedagogía, la arteterapia, la psicomotricidad, ¿no?, que son aportes, miradas, enfoques diferentes,
¿no? que nos sirven también para el diagnóstico y para la intervención, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de multiestimulación, el trabajo con la memoria, la terapia ocupacional han demostrado efectos preventivos y de enlentecimiento de lo que es el deterioro cognitivo, que tampoco es que sea tan grande el deterioro cognitivo, sino que son algunas pocas funciones cognitivas las que pierden velocidad, ¿no? De esto se trata, ¿no? Y esto me parece incluso no solo razonable, sino además positivo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque la reactividad es la marca de nuestra época, ¿no? No tenemos tiempo para pararnos, reflexionar y autoindagar en lo que nos pasa, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones preventivas que empezaron a surgir, bueno, y de intervención, ¿no? Han cambiado mucho el panorama, ¿no? Han dado mucha información sobre los procesos y han ayudado a muchísimas personas, ¿no? Eso ha hecho que también se haya diversificado mucho los ámbitos de aplicación de todo esto, ¿no? Innumerables experiencias comunitarias e institucionales, talleres de todo tipo, como hemos dicho, ¿no? Expresivos, reflexivos, de recreación, que han demostrado que optimizan el envejecimiento, ¿no? que constituyen ámbitos propicios para la detección temprana de patologías y para la derivación oportuna, ¿no? Cuando así se considera necesario, ¿no? Y entonces, todo esto va configurando, va permitiendo que vaya surgiendo lo que podemos llamar una psicogerontología, que es lo que yo vengo a reivindicar hoy aquí, una psicogerontología. Estamos en un instituto de psicología y somos psicólogos de formación y de vocación y, desgraciadamente, este ámbito de lo psicológico, como es tan profundo, generalmente siempre se olvida, tanto en los abordajes sociosanitarios como en la teoría, ¿no? Pero es realmente lo que puede dar cuenta, digamos, del proceso en cada uno de nosotros. Es realmente este aspecto psicológico, ¿no? Sí que es verdad que entonces, al cambiar la perspectiva, por ejemplo, la idea del ciclo vital, que bueno, hasta cierto punto también es una idea, a mí me parece muy rica, ¿no? Pero como tiene también esta idea de ciclo y por tanto como una idea de declive, ¿no? Entonces parece que también eso, ¿no? Ha hecho huir a los teóricos de este modelo, y ahora se habla del curso de la vida. Y se habla del curso de la vida, en fin, es una teoría muy interesante, la del curso de la vida, y se habla del curso de la vida, eso, atendiendo precisamente a todas esas situaciones, transiciones, momentos en la vida del individuo que son importantes porque significan un cambio al que hay que adaptarse. Y como hay que adaptarse a muchos cambios, ¿no? Y en realidad eso es un proceso de toda la vida, ¿no? Pero al final de la vida, cuando uno cree ser de una manera determinada, le resulta mucho más difícil adaptarse a los cambios, ¿no? Hay una especie de esclerotización del yo que impide que juguemos, que impide que soñemos, que impide que tengamos proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera intentamos paliar o recuperar desde la psicogerontología, ¿no? Esta idea del ciclo, del curso de la vida, lo que nos da es esta idea, ¿no? En todo el proceso hay pérdidas y ganancias. Es un juego de adaptación. Y hay personas, en general, las personas mayores son más felices que las personas jóvenes. Por ejemplo, en el ámbito de la soledad, que tanto se cacarea como un problema de la vejez y cosas por el estilo, el momento de la vida en que, según las estadísticas, se dice que las personas se sienten más solas es los 29 años. Y solo de ahí va decreciendo, y solo a partir de los 85 años, y en el final, en el ras final ese de la vida, es cuando la sensación de soledad puede incrementarse, ¿no? También debido a las circunstancias vitales de que la mayoría de las personas, los conocidos, las situaciones de esa persona han desaparecido, y también eso en una persona que no tiene una interioridad bien desarrollada le puede resultar costoso y difícil, ¿no? Así que eso, de esta manera entendemos que cuando se habla de envejecimiento óptimo, cuando se habla de envejecimiento exitoso, de envejecimiento activo, que son teorías que están ahí, de las más utilizadas por los teóricos, ¿no? No estamos hablando estamos hablando del objetivo de la intervención, no estamos hablando de las diferentes vejeces, ¿no? que ninguna de esas vejeces se puede encuadrar en ese marco tan escaso de lo que sería un envejecimiento exitoso, óptimo, o cosas por el estilo, ¿no?
hemos comprobado, ¿no?, que en todas estas historias de vida que hemos ido conociendo, los procesos biológicos se van construyendo entramados con procesos sociales, con procesos subjetivos, ¿no? Mi cuerpo, a diferencia del organismo, es una construcción subjetiva. Es la residencia de la identidad, pero es ahí donde normalmente, por ejemplo, cuando hacemos todo tipo de trabajo, pues como puede ser el yoga, de conciencia corporal, etcétera, etcétera, estamos desarrollando el cuerpo sentido, que es a lo que nosotros accedemos, a experimentar el cuerpo, ¿no? Ya los médicos acceden al objeto de cuerpo, pero nosotros, nuestra forma de acceso es la forma de sentir el cuerpo, ¿no? Y cuanto más sentimos el cuerpo y cuanto más detalle sentimos el cuerpo, mucho más lejos está la enfermedad mental, mucho más lejos está el trastorno mental o de personalidad. De manera que eso también es importante, ¿no? Pero esta construcción no solo abarca el cuerpo, ¿no?, abarca la vida entera, ¿no?, incluyendo, por supuesto, todos los avatares del envejecimiento, ¿no? El sujeto que envejece es un sujeto proactivo, y esto es lo importante que tenemos que comprender, que es alguien que, aunque lo crea o no lo crea, o lo haya pensado o no lo haya pensado, está construyendo a lo largo de su historia su propio envejecimiento, incluyendo cómo experimenta el cuerpo y cómo construye el entorno, ¿no? Así que envejecer, como hemos dicho, pone en jaque lo que es esa sensación de identidad, ¿no? Y porque cuestiona nuestra imagen, ¿no? Y claro, frente a este cuestionamiento de la identidad hay dos posibles caminos. Uno es reforzar la máscara, que es lo que decía, ¿no? Es creerte que tú eres eso y entonces fijarte ahí con ahínco, adherirte a esa imagen única y no aprender a diversificar las máscaras, diversificar los intereses, diversificar los contactos, ¿no? Entonces, eso es más saludable, ¿no? Pero generalmente, ¿no?, uno se aferra a lo que cree ser, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas del envejecimiento, ¿no? Entonces, quizá lo que la psicogerontología tiene que desarrollar, no ha desarrollado todavía, es lo que llaman ahora el trabajo anticipado de envejecer. Y es este trabajo que todos hacemos desde ese momento en que por primera vez nos inquieta el envejecimiento. A partir de ahí estamos generando una serie de factores que van a intervenir en nuestro propio proceso de envejecimiento, ¿no? Y, claro, como vosotros mismos habéis comprobado en vuestra observación amateur, diríamos, las formas de envejecer son increíblemente variables. Es decir, es dificilísimo saber a partir de los 50 o de los 40 cuánta edad tiene una persona, porque es realmente difícil, porque las formas son tan diferentes de envejecer que normalmente nos perdemos ya cuando intentamos echarle años a las personas, ¿no? Y esas formas de envejecer no se explican por cuestiones biológicas ni por estilos de vida, sino que tienen que ver con estos modos psicológicos de elaborar las señales del cambio. Por ejemplo, por dar un dato, ¿no?, sabemos que las personas que tienen una visión optimista del envejecimiento viven una media de unos 7 años y medio más que las que tienen una visión negativa. Por supuesto, viven mejor. Es necesario, por tanto, el estudio de los mecanismos psíquicos implicados en la construcción de la vida. Indagar, por ejemplo, qué factores de personalidad condicionan el modo en que incorporamos las representaciones sociales acerca de la vejez. Porque claro, si somos muy dependientes de lo social y de lo cultural, entonces estamos imbuidos por el viejismo y nosotros, a nosotros mismos, nos tratamos como viejos y como personas de poco valor, ¿no? Los factores muy importantes, traumáticos, tempranos, ¿no?, las formas de apego patológicas, ¿no?, que inciden fundamentalmente en el curso de la vida, como veremos, ¿no?, y esta vulnerabilidad somática y emocional es la que provoca este fracaso de la elaboración anticipada y gradual del envejecimiento, ¿no?, provocando pues, desenlaces siniestros, como son las patologías de todo tipo, incluidas las demencias. En resumen, estudiar las condiciones de vulnerabilidad psíquica promotoras de los factores de riesgo psíquico del envejecer patológico o bien de los factores que permiten la resiliencia, los factores protectores, es un poco
digamos, el centro de esto que llamamos la psicogerontología, ¿no? La psicogerontología hoy tiene dos temas candentes, ¿no? Dos temas, uno determinado por factores culturales y el otro por factores biológicos, y los dos atravesados por estas condiciones de vulnerabilidad emocional que hemos señalado, ¿no? Por un lado están los ideales culturales de la eterna juventud, de la exaltación del consumo, ¿no?, que producen gran cantidad de efectos a nivel de la subjetividad, en su mayor parte depresiones de todo tipo, ¿eh? Es decir, que si seguimos al pie de la letra el tipo de modelos que nos mandan los medios de comunicación, de los que se habla mayoritariamente, lo más probable es que desarrollemos una depresión. En segundo lugar, la principal amenaza que se anticipa con horror respecto al paso de los años y que hoy en día es, digamos, el tema crucial y más acuciante de la investigación es el deterioro cognitivo y, por ejemplo, elementos como el Alzheimer, ¿no? ¿Por qué esa ausencia de sujeto? ¿Qué ha pasado con el sujeto, ¿no? Dos temas que, tratados con esta perspectiva biologicista, determinarán unas consecuencias totalmente opuestas a las que se obtendrían desde una concepción interdisciplinaria de la que hemos hablado, que comprenda la complejidad del fenómeno. Porque para estudiar el envejecimiento, y es uno de los aportes del siglo XXI, tenemos que recurrir a la complejidad, a las teorías de la complejidad, porque esto es un proceso muy complejo. Y aunque tengamos la tentación de hacer concepciones simplistas del envejecimiento, eso no va a hacer más que confundir a las personas, ¿no? Esto es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas, ¿no? Bueno, respecto al problema primero que hemos dicho, el problema de la eterna juventud y la exaltación del consumo, pues se ha creado lo que se ha llamado la medicina anti-age, ¿no?, la medicina antiedad, ¿no?, que es una medicina que está dedicada a ocultar al máximo el paso del tiempo, ¿no?, cosa que es tremenda, ¿no?, porque es una garantía del no poder reconocerse como viejo, ¿no? Y esto es impresionante porque mueve una cantidad inmensa de recursos, ¿eh? Una cosa es que uno se cuide y otra cosa es que tenga una veneración por su imagen, porque esto va a traer muy malas consecuencias, ¿no? Y la medicina anti-age, la medicina antiedad, lo que hace es aprovecharse de ese miedo narcisista que es el que está en el fondo del proceso de envejecimiento, ¿no? Y respecto al segundo, al que hemos señalado como el deterioro cognitivo, es cada vez más evidente que una vida de pobreza psíquica, de pobreza afectiva, de pobreza de vínculos, presagia en mayor medida que la pobreza material un envejecimiento patológico. Esta frase que voy a decir es importante. Someterse por diversas circunstancias a una vida autómata, sin autocuestionamientos, con estímulos ambientales pobres, creencias rígidas y cristalizadas, excesiva seguridad y monotonía, es lo que genera las condiciones para la depresión y la demencia. Entonces, vamos directamente, digamos, a lo que es el núcleo psicológico del proceso de envejecimiento. El gran desafío que plantea el envejecimiento en el plano personal es cómo nos posicionamos ante las limitaciones a las cuales nuestro curso vital nos va sometiendo con un grado mayor o menor de gradualidad y de previsibilidad. Esta idea de límite, de limitación, nos retrotrae al concepto psicoanalítico de narcisismo, que está en el núcleo psicológico del proceso de envejecimiento, ¿no? La maduración nos enfrenta a una serie de renuncias que se oponen al deseo infantil de ser todo y tenerlo todo. Que digo deseo infantil, pero esto es algo que está sin solucionar en muchas de las estructuras adultas que hay en esta sociedad. Exigencia de ser amado sin obligación de reciprocidad. Disponer del objeto deseado como si fuese una posesión, ¿no? Entonces, como veis, esto es algo que está todo el día en los periódicos. El asesinato de mujeres, están hablando de personas narcisistas que construye la propia mentalidad
mayoritaria social, ¿no? Este narcisismo es una construcción social, ¿no? Y esto tiene consecuencias como las que estamos viendo, ¿no? El que no pueden soportar la negación, no pueden soportar el que alguien les diga no te quiero, vete de mi casa, y eso pues produce unos efectos fatales, ¿no? En definitiva, se trata de superar esta omnipotencia infantil que solo atiende a su propio placer, ¿no? Y aquí no hay un problema de represión, aquí lo que hay un problema de disociación. Y un problema de disociación es un problema peor, porque es un problema psíquico, no es un problema neurótico, ¿eh? Es alguien que no ha desarrollado una estructura, ¿no? Es un problema psicológico de mayor peso, ¿no? No querer saber de esta incompletud esencial del ser humano, de su cambiante identidad, de su finitud, ¿no? Esto es lo que hace construir lo que se llama, en términos psicoanalíticos, el yo ideal, que ignora que la vida humana tiene unos determinantes biológicos, sociológicos y culturales ineludibles, ¿no? Y no accede a los ideales del yo, ¿no? Este juego de palabras en psicoanálisis tiene mucho significado, ¿no? El ideal del yo, el yo ideal, es eso que nos gustaría ser, ¿no? Unas personas completas, maravillosas, con todo tipo de adornos y cualidades, ¿no? Pero que es una imagen ideal que tenemos de nosotros mismos que no responde a la realidad. Mientras que lo que se llaman los ideales del yo, pues son esos valores que tenemos que desarrollar, pues precisamente para paliar, en cierta medida, esa falta, esa incompletud, ese anhelo de totalidad que existe en cada uno de nosotros. Y este narcisismo, como digo, es impulsado por la propia sociedad y sus valores idealistas y egoístas. Sí, la sociedad es perversa, y es perversa porque quiere que reneguemos de nuestras limitaciones, que creamos en la posibilidad de una vida feliz y eterna, y nos están bombardeando continuamente con esta idea. Si te compras tal crema, vas a ser feliz durante el resto del tiempo, no vas a envejecer y vas a ser eternamente bello o bella, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa entonces? Que la disociación y la renegación son los mecanismos de defensa característicos de la estructura narcisista, ¿no? Pero todos conocemos un poco el mito de Narciso, ¿no? Es esta idea de que se miraba en el espejo del lago y solo veía reflejada la imagen de cuando era joven, ¿no? Y se negó a ver su imagen de viejo, ¿no? Hasta que, en determinadas circunstancias, dependiendo las diferentes formas en las que ha sido narrado el mito, descubre el engaño. Y al descubrir el engaño, ¿qué pasa? Pues que surge lo siniestro, ¿no? Lo que no se quería ver, ¿no? Toda la energía, ¿no?, entonces se dirige a sostener esa imagen alucinada ante el peligro del derrumbe del yo, ¿no?, tratando de evitar lo inevitable, ¿no? Pues ahora me hago un lifting y así sigo sin reconocer que soy un viejo o una vieja, ¿no? No es solo la imagen, sino cualquier cosa que funcione como sostén de esa imagen narcisista, ¿no? Un vínculo, un rol laboral, un rendimiento corporal. Por supuesto que el envejecimiento acabará por hundir todas las caretas del yo ideal, ¿no? Y por eso es mejor que vayamos preparándonos, ¿no?, para la caída de esas caretas, ¿no? Este proceso de maduración que va haciendo que estas identificaciones que no podemos ver de nosotros mismos, ¿no?, cuando decimos identificaciones es lo que uno no puede ver de sí mismo, ¿no? Entonces es algo en lo que está identificado, ¿no? Se convierten en objetos visibles y ese sería el proceso de madurar, ¿no? Ir convirtiendo partes de nosotros mismos en objetos que son tratables, que son manejables, que son gestionables de alguna manera, ¿no? Ese sería el proceso de maduración, pero ese proceso se detiene, ¿no? Se detiene, se cercena la capacidad de abstraer y se produce una regresión del aparato psíquico, que es lo que en términos técnicos se llama la involución senil, ¿no? Así que este narcisismo social y personal es lo que está en la base del envejecimiento normal o patológico, ¿no? Entonces, para terminar con esta parte, el enfoque psicogerontológico permite entender por qué la riqueza material o las buenas condiciones sanitarias no garantizan por sí mismas una buena vejez. Para entender el proceso de envejecimiento debemos incorporar los factores de personalidad y la historia de vida particular, que son las que van a marcar la diferencia entre las diferentes vejeces alcanzadas, ¿no?
Así que, y claro, como decíamos antes, ¿no? Yo me intereso en esto, en esta cuestión, desde que empecé a notar las señales, ¿no? Hace 4 o 5 años que empecé a interesarme por el proceso de envejecimiento, ¿no? Siempre me interesan las épocas de la vida por las que transito, ¿no? Y porque hay una frase que me tocó, que no me acuerdo ahora, no la tengo apuntada de quién es, que dice: si bien la vejez no me ha alcanzado, la vejez ya me inquieta, ¿no? Y esto es importante porque, como digo yo, es este momento, el momento en el que deberíamos de empezar a construir conscientemente nuestro proceso de envejecimiento, en el momento en el que nos damos cuenta que está empezando el proceso, ¿no? Quizá luego sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, este trabajo anticipado de envejecer que proponemos implica un proyecto personal de vejez que cada sujeto va gestando, ¿no?, durante el transcurso de su proceso vital, ¿no? El objetivo de esta sesión, entonces, como hemos dicho, esta introducción es para que veáis un poco el proceso de la gerontología y de la psicogerontología, pero el objetivo de esta sesión es un objetivo práctico. A mí lo que me gustaría es que os llevaseis algo, que poner un inicio o una gota en este inicio del proceso de construcción de un envejecimiento consciente, ¿no? Y el objetivo es conocer, para minimizar, el impacto de los factores de riesgo y favorecer el de los factores protectores. De manera que ahora voy a hablar un poco de eso, ¿no?, los factores de riesgo psicológico de envejecimiento y los factores protectores. ¿Cómo va? ¿Muy duro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos allá? Venga, pues. Estos factores, vamos a empezar por los factores de riesgo, que son factores que son la manifestación de las características de personalidad que generan estas condiciones de vulnerabilidad emocional, generan creencias distorsionadas sobre este proceso y generan pobreza en los vínculos entre las personas, ¿no?, que son un elemento fundamental para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Los efectos protectores serían un poco los que permiten la resiliencia frente a los avatares del envejecer, ¿no? Esta idea, que yo creo que es muy manida, últimamente todos conoceréis, la idea de resiliencia es la capacidad de reponerse ante un revés con la mayor celeridad posible, ¿no?, ante una adversidad de la vida, ¿no? Y como en la vejez hay continuos cambios y uno tiene que estar continuamente adaptándose, la resiliencia la vamos construyendo, pero a base de superar estos pequeños jaques o pequeños órdagos que nos echa la vida, ¿no? Las personas que carecieron de vínculos tempranos, que les hayan proporcionado seguridad, lo que se llama normalmente un apego seguro, son personas que carecieron de un sostén adecuado que les hubiera ayudado a significar y a elaborar los momentos, estas situaciones traumáticas, ¿no? A ver, cuando el infante, ¿no?, infante quiere decir el que no tiene habla, el que todavía no ha desarrollado el habla, se expresa a través del grito, se expresa a través del lloro, de la rabia, del pataleo, ¿no? Y entonces la figura vincular, sea la madre o sea quien sea, lo que hace es interpretar esa demanda, ¿no? En todo caso, lo que hace es ir, contactar, y a través del contacto, a través de la voz, de una voz calmada, etcétera, etcétera, lo que hace es que hace como una especie de cerebro externo que hace que ese otro cerebro, del infante, empiece a aprender cómo recuperar el equilibrio en situaciones de tensión. Esta es un poco la idea de un apego seguro, ¿no? Entonces, le proporciona la seguridad, la tranquilidad, etcétera, para poder elaborar ese momento de angustia, ¿no? También es cierto que este vínculo puede ser por exceso o por defecto, ¿no? Porque hay muchas veces que las figuras vinculares son
dicen en francés, ¿no? Dicen étouffant, ¿no? Que son asfixiantes, ¿no? Que asfixian al niño, ¿no? Y claro, esto lo que ha hecho es no permite que se construyan identidades sobre bases firmes, ¿no? Claro, entonces los sucesos, los temas del envejecer que luego se van a vivir como traumáticos van a recordar siempre este desamparo originario y en ese momento estas personas no contarán con la posibilidad de ser resilientes ante estas situaciones, ¿no? Situaciones que, por otra parte, son perfectamente esperables, ¿no? Porque la mayoría de los cambios que se producen son perfectamente esperables, son conocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas personas con una falta de estructura lo vivirán como traumáticos, ¿no? Estas personas lo que a veces hacen es desarrollar modos patológicos de apego a los objetos, ¿no? Como un intento de llenar esa falta, ese vacío en el que viven, ¿no? Claro, a todos se nos presentan momentos de vacío, porque todos estamos sujetos a pérdidas, ¿no? Y en ese sentido, pues nos desestabilizamos, perdemos el rumbo, pero habitualmente somos capaces de soportar la incertidumbre y nos vamos reconstruyendo, ¿no? Pero estas personas vulnerables, esa sensación de vacío es absolutamente insoportable. En cuanto aparece, ¿no? Se sienten como al borde de un abismo. Y entonces, claro, pues recurren a cualquier tipo de objeto, de estos que vende la sociedad o de los que incluso ilegaliza la sociedad, para tratar de tapar estos agujeros, ¿no? Dinero, poder, ostentación, imagen, drogas, cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Cualquier cosa que, según el que se los vende, va a hacer que se sientan completos y que les garantiza esta ilusoria como felicidad, ¿no? Eterna, ¿no? Estas personas, muchas también desarrollan vínculos dependientes o sobreadaptados. A partir de esta condición emocional, los vínculos que se construyen son vínculos de dependencia, ¿no? Ya sea porque se sienten completados por otro, hay alguien que juega el juego de la codependencia, o porque ellos sostienen a alguien, ¿no? Pero es, digamos, un vínculo que puede ser también, puede depender también de algún tipo de condición, de posesión, de función, etc., ¿no? Pero el caso es que se desarrolla este vínculo dependiente, que es, por ejemplo, una historia típica de las mujeres sobreadaptadas, ¿no? Sobreadaptadas a las necesidades de los otros, ¿no? Pendientes siempre de colmar los deseos de los esposos, de los hijos o de sus propias madres, ¿no? Olvidándose de sí mismas, ¿no? Hasta que, claro, el otro ya no está o le abandona y entonces hay que enfrentar ese vacío al que no había querido enfrentarse hasta entonces, ¿no? Otra de las consecuencias de esta falta de madurez emocional es lo que se llama el bastón único, ¿no? Una forma parecida a lo que estábamos diciendo, ¿no? O sentido único, ¿no? que las personas ponen en el trabajo, en la pareja, en los hijos, como su único elemento central de su vida, ¿no? De tal modo que viven apoyados en ese bastón, ¿no? Es el caso típico en este caso de los actuales hombres mayores, diríamos, ¿no? Que habían estado atados a su rol laboral, ¿no? Y cuando se les quita el rol laboral no saben qué hacer en la vida y entonces se mueren, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Por otras cosas también, ¿no? En todo caso, aquí también está esta idea de los mandatos culturales, ¿no? Y las personas se creen este mandato cultural, tú tienes que hacerte cargo de tu marido, o tienes que tal y no sé qué, porque es tal, y entonces creen que eso va a garantizar su realización personal y entonces acatan ese lugar que se les adjudicó, generando disfunciones luego, ¿no? Luego está también que estas personas no consiguen elaborar los duelos, ¿no? Porque, claro, al desarrollar este modo aferrado, indiferenciado, cuando se produce la pérdida, se vive como la pérdida de la propia identidad, o parte de la propia identidad, ¿no? Lo cual, claro, impide que se pueda elaborar esa pérdida, no hay nada que pueda llenar esa pérdida, ¿no? Y claro, la posición frente a la pérdida, que es muy importante, ¿no?
porque estas personas funcionan siempre con simplismos de lo bueno y lo malo, de lo vacío y lo lleno, no hay matices, ¿no? Y entonces no se soporta la falta en el momento en el que asoma, ¿no? Sí que el problema no está en las pérdidas, que son inevitables, son esperables, son conocidas, sino en el modo que nos aferramos a lo perdido, ¿no? Esta es la cuestión. Cuando hablo de personas que tienen, no hablo de personas, diríamos, que estén enfermas, quiero decir que en cualquiera de nosotros están por desarrollar elementos de este narcisismo, no es algo que nos sea ajeno. No estemos esperando que estoy refiriéndome a personas que están muy mal, no. Cualquiera de nosotros, incluido yo mismo, digo, ¿no? por ponerme con el primero, estamos desarrollando factores narcisistas que nos tienen todavía atados a elementos de nuestro yo, ¿no? Elemento que es bien conocido es la carencia de una red de apoyo familiar y social, ¿no? Claro, al no poder diversificar sus apoyos, aprender a apoyarse en diferentes vínculos, en diferentes actividades, en diferentes funciones, la pérdida de ese apoyo único, de esa función única, de esa actividad única, pues hace que no quieran saber nada del mundo. De manera que el problema no es que no hayan desarrollado una red de apoyo social, sino que en ese momento se niegan a desarrollarlo. No hay un interés por desarrollar nuevas relaciones, nuevos vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Un elemento muy interesante que es la pobreza del mundo representacional, ¿no? Hay una escasa mentalización, ¿no? Es un modo esquemático de resolver los problemas, ¿no? Con esta tendencia que decíamos a simplificar, ¿no? Bien y mal, ¿no? Los buenos y los malos, y ya está, yo no voy a pensar más sobre esto, ¿no? Y entonces se coloca en uno y ya está, ¿no? Y a seguir caminos marcados, haciendo que el mundo psíquico, sus redes neuronales, se van conformando de la misma manera que la persona, ¿no? Se van abotargando, ¿no? Y carecen absolutamente de creatividad, ¿no? De capacidad de crear una forma de vejer diferente, ¿no? Luego un elemento que ya puede resultar más, digamos, visible es la tendencia a la descarga somática o a la descarga comportamental, ¿no? Todo lo que no se puede elaborar, poniéndolo en palabras, ensanchando el pensamiento, elaborando, etcétera, etcétera, se descarga por la vía de los síntomas corporales o comportamientos desajustados, constituyéndose así en la base emocional de lo que son muchas patologías orgánicas que son muy comunes en el envejecer, ¿no? Por ejemplo, la idea de caer, ¿no? Todo este trabajo está basado en un grupo argentino, ¿no? Liderado por una doctora, que es la doctora Graciela Zabreski, ¿no? Que tiene un libro precioso sobre lo que es la idea de la caída, ¿no? La caída en el sentido metafórico, porque sabéis que uno de los problemas más repetidos en la vejez es las caídas, ¿no? Bueno, pues darle este contenido simbólico a la caída, ¿no? Cuando uno no está atento a su proceso de envejecimiento, lo que va a pasar es que se va a caer. Se le va a caer el mundo encima y, figuradamente, ¿no? Y entonces él físicamente se cae, ¿no? Y esta es una cuestión que si no hacemos este juego de la simbolización, si no comprendemos, ¿no? Este juego de cómo vivimos en la metáfora y en la metonimia continuamente, ¿no? Pues entonces, si leemos literalmente la historia, ¿no? Entonces no lo podemos comprender. Ah, sí, se ha caído, ya está. No, se ha caído porque hay algo que está pasando en esta persona, hay algo que hay que elaborar en esta persona, hay algo que hay que comprender de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, este empobrecimiento, ¿no? Imaginario, simbólico y emocional, ¿no? Y que produce también pues, esta especie ¿no? Esa incapacidad de participar en grupo, de jugar, de arriesgarse a jugar, a representar otros papeles, porque todo se vive como una amenaza de desestabilización, ¿no? Entonces, como decimos, la identidad esta, que está frágilmente sostenida en estos apoyos a los que se adhiere férreamente,
se irá derrumbando ante la pérdida de estos sostenes únicos, ¿no? Es decir, se quiebra la continuidad de la identidad que es necesario mantener a lo largo de los cambios. Esta quiebra de la continuidad es un elemento importante, ¿no?, en el proceso del envejecimiento, ¿no? Evidentemente no hay un yo fijo, no hay un yo estable, vamos creando continuamente nuestro propio yo, ¿no? Pero hay una sensación de continuidad, ¿no?, que permite, ¿no?, que vayamos adaptándonos a las diferentes situaciones, ¿no? Cuando esa continuidad se quiebra, hay una pérdida del sujeto que puede traer consecuencias malas, ¿no? Bien, entonces esos serían un poco los factores de riesgo, ¿no?, que veis que están instalados en un pobre desarrollo emocional, en un pobre desarrollo vincular, y no tanto en una cuestión de tipo cognitivo o en una cuestión de tipo biológica, ¿no?, del organismo, ¿no? Yo creo que la clave está en estos elementos, ¿no?, en los elementos emocionales, etc., ¿no? Entonces, vamos a darles la vuelta a estos factores y vamos a hablar de lo que serían los factores protectores, ¿no? Claro, no voy a desarrollar mucho porque llevamos bastante rato y será difícil seguir manteniendo la atención. Ahí tenéis un poco lo que son estos factores. A través de esas preguntas podéis indagar y podéis desarrollarlo vosotros mismos, pero voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, el primero, como veis, se habla de la flexibilidad y la disposición al cambio, ¿no? Este grado de flexibilidad o rigidez es el que lleva a la aceptación de los cambios y de las transformaciones que implica el envejecimiento, ¿no? Y esta flexibilidad es necesaria tanto en puntos de vista, como en hábitos, como en rutinas, etc., ¿no? Y la apertura a lo nuevo es aprender a buscar nuevas actividades, a generar nuevos proyectos, ¿no? Y entonces, de esta flexibilidad se desprenden dos cosas que me parecen interesantes. Una es la capacidad de relativizar. La capacidad de relativizar es un rasgo de la sabiduría. Una sabiduría que se basa no solamente en la experiencia o en la acumulación de conocimientos, sino en eso, en una capacidad de relativizar los hechos y acontecimientos sociales. Supongo que muchos de vosotros ¿no?, reconocéis esta idea, ¿no? Con el tiempo, ¿no?, digamos que bajamos estos niveles maximalistas sobre nuestras opiniones, sobre nuestras creencias, sobre yo tengo razón y todas estas cosas, ¿no? Y entonces vamos poco a poco entrando en esto que llamamos relativizar como un concepto de sabiduría, ¿no? No como una pérdida de orden ni de prioridad, no, como una idea de no agarrarse obsesivamente a algún hábito, a alguna rutina o a algún punto de vista, ¿no? Y luego está la selectividad y el reajuste de metas, ¿no? Tener en cuenta nuestros propios límites y tener en cuenta nuestra capacidad de cambio nos va a permitir ser selectivos. Y es importante que seamos selectivos en vínculos, en actividades, etcétera, etcétera. Priorizar lo que nos sienta bien, lo que nos viene bien a nosotros y a los que nos rodean, ¿no? Y reajustar nuestras metas, lo cual nos otorga, pues, una sensación de mayor eficacia personal, ¿no? El segundo elemento es el autocuestionamiento. Junto a la disposición al cambio aparece esta posibilidad de autocuestionar nuestros propios rasgos y nuestras propias actitudes. Se trata, como decía antes, de replantearse eso que solemos decir: yo soy así y no voy a cambiar ya. A mí nadie me dice cómo tengo que ser ni lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, esa visión tan rígida de uno mismo, esa incapacidad de escuchar y de colaborar en la comprensión de cómo es uno mismo, hace que nos vaya a resultar muy difícil el enfrentarnos a nuestros propios fallos y a nuestras propias carencias, ¿no? Esta capacidad de autocuestionarse permite superar posiciones omnipotentes de autosuficiencia, pero también
de impotencia generalizada, que se dan mucho. En los despachos vemos mucho esta idea de incompetencia, esta idea de impotencia generalizada, ¿no? Entonces, autocuestionarse es enfrentarse a nuevas facetas de uno mismo, replantearse temas que habitualmente han sido evitados. No, de eso no vamos a hablar, ¿no? De eso no quiero hablar, ¿no? Respecto a los cambios de la propia imagen, poder autocuestionar la valoración de la imagen externa y los cánones de belleza condicionados socialmente para apoyarse en bellezas menos efímeras permitirá reconciliarse con el propio envejecimiento, porque sin duda la belleza es uno de los grandes elementos de la vida de los seres humanos, ¿no? Es una de las cosas que más felicidad y más alegría nos puede producir, ¿no? Pero la belleza la podemos encontrar en muchos sitios, en muchas cosas, ¿no? No hace falta que solo la intentemos buscar en nuestro propio cuerpo o en un cuerpo ajeno, ¿no? Tercer elemento es la autoindagación, la capacidad de reflexión y la capacidad de esperar, ¿no? Este autocuestionamiento que hemos hablado en el segundo nivel, en la segunda dimensión, necesita de un encuentro consigo mismo, de una cierta intimidad, ¿no?, que propicie la reflexión. Entonces hay que no ser reactivos, sino tolerar la espera, ser tolerantes en la espera, y eso va a dar lugar a la indagación, a la autoindagación, ¿no? La actitud reflexiva es indicativa de poder estar solo con uno mismo, pero también de compartir los propios pensamientos, ¿no? De poder realizar revisiones periódicas del curso de la vida, ¿no? Pequeños balances, ¿no?, que son importantes hacer de vez en cuando, ¿no?, para poder atravesar con éxito otras crisis futuras, ¿no? Entonces, reflexionar, como digo, requiere de una cierta interioridad, ¿no? Interioridad es lo que tienen que desarrollar estas personas emocionalmente poco maduras, ¿no? Un poder estar solo, un poder estar con uno mismo, ¿no? Y es una actitud que vemos en muchas personas mayores y a veces interpretamos mal, ¿no? Porque es una actitud saludable y necesaria. Y nosotros cuando vemos a una persona mayor así, quieta, reflexionando y tal, no, tienes que hacer algo, muévete, hay que salir, vamos a salir a la calle, no sé qué, no, tienes que hacer la gimnasia, no la has hecho, ¿no? Todas esas obligaciones que nos intentan poner a los viejos cuando, ¿no?, con muy buena intención, pero que ni respetan, ni saben ni dónde estás en ese momento, ni qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la amenaza que representa el envejecimiento a nivel subjetivo, estos cambios importantes de la existencia, este reordenamiento de la identidad, ¿no?, tienen mucho que ver en lo que llamamos el sentido de la vida. Y claro, el sentido de la vida es la clave de bóveda de poder continuar viviendo, ¿no? Si uno no tiene sentido vivir para uno, lo más probable es que desaparezca en poco tiempo, porque no hay ni motivación, ni estímulo, ni nada que le anime a seguir. Y entonces probablemente el derrumbe, el colapso, se produzca muy rápidamente, ¿no? El sentido de la vida es algo que tenemos que seguir cultivando. Y la vida tiene sentido desde el principio hasta el final, siempre lo va a tener, ¿no? El caso es que sepamos dárselo en cada momento, ¿no?, el que necesitemos, ¿no? Porque la vejez entonces descubre verdades que habían permanecido ocultas y que no se habían podido escuchar antes, ¿no? Y entonces esta actitud reflexiva es lo que nos permite enfrentar estas verdades reconociéndolas como partes constitutivas de nosotros mismos, ¿no? Y eso nos va a hacer más auténticos y más sabios también, ¿no? Cuarto elemento es el de la riqueza psíquica y la creatividad. A mí me parece un elemento muy importante y hoy en día casi todos los trabajos con personas mayores potencian mucho el elemento de la creatividad. La creatividad, el hecho de poder manifestar, elaborar, transmitir, expresar, no solo con la palabra, sino con el cuerpo, con la pintura, con la poesía, con tantas cosas, es una de las cosas más revitalizantes de la vida, ¿no? Aquí sabéis que viene mucha gente, mucha gente pues, interesante, creo yo, a hablarnos de cosas interesantes, ¿no?
Por ejemplo, ha venido varias veces Vicente Simón, que es una persona conocida del mindfulness, ¿no? Vicente Simón, que es un catedrático jubilado desde hace años y que ha podido dedicarse al mindfulness precisamente porque estaba jubilado, porque él era catedrático de psicobiología, cosa que no tiene mucho que ver con el mindfulness, ¿no? Desde que se jubiló se ha dedicado a esto, lo cual pues, probablemente le ha dado sentido a su vida, ayudando a los demás a través de transmitir esta bonita herramienta, etcétera, etcétera. Y la última vez que estuvo aquí me dijo: estoy escribiendo un libro de poesía, me he aburrido de la literatura. Es un tío que tiene éxito, o sea, sus libros se venden muy bien, es con un gran éxito literario y tal, ¿no? Pero no le interesa, ¿no? Ahora lo que le pone es eso, ¿no? Poder escribir poesía, ¿no? Esa capacidad de creación, esa capacidad de abordar actividades de ese tipo produce una riqueza psíquica muy importante, ¿no? Además, la creatividad, la condición de recrearse, ¿no?, ante los avatares del envejecer, se vincula en general con la disposición al buen humor, que es también un factor de sabiduría, ¿no? Y la riqueza psíquica en sí misma se conecta con el plano de la espiritualidad, ¿no?, que también es otro de los aspectos de la sabiduría, ¿no? Pero, evidentemente, encontramos muchos sujetos cuyo mundo psíquico, cuyas redes neuronales, debido a su inmadurez emocional, se han ido conformando con una escasa o nula creatividad, con una acusada pobreza mental, por brillantes que puedan haber sido pues, en algún aspecto de su vida, ¿no? Porque es probable que hayan desarrollado un aspecto incluso intelectual en su vida pues, por cuestiones de su trabajo, ¿no? Pero a pesar de eso, si solo ha estado ahí como bastón único, pues evidentemente todo lo demás se lo ha ido perdiendo por el camino, ¿no? El quinto elemento, a ver si aguantamos hasta el final, es el de las pérdidas, los vacíos y la compensación con ganancias. Este es un elemento también, creo, importante, ¿no? Estas pérdidas, porque en el fondo muchas veces consideramos no solo el elemento pérdida, ¿no?, en el proceso de envejecimiento, ¿no? Y el elemento pérdida es que decimos que se origina desde el origen de la vida, continuamente estamos, cada vez que hacemos una elección, estamos cogiendo algo y dejando algo, y por tanto estamos perdiendo algo, ¿no? Esa capacidad de perder es la que es insoportable para la inmadurez emocional, ¿no? Es incapaz de elaborar los duelos, ¿no? Este tema de la compensación de pérdidas con ganancias se ha investigado mucho, ¿no?, en el plano cognitivo, ¿no? Y se puede alcanzar un grado de maduración mediante estrategias para desenvolverse en la vida cotidiana gracias al desarrollo de nuevas potencialidades que compensen las limitaciones y también el uso del tiempo libre, nuestros nuevos proyectos y nuevos vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso son los elementos que deberíamos utilizar para compensar las cosas que vamos perdiendo, ¿no? Un elemento muy importante que también se produce en una fase de la vejez, sobre todo entre los 70 y los 80, es lo que se llama la reminiscencia, el recuerdo de la vida. Y es un recuerdo que puede ser también un recuerdo, una reminiscencia como algo positivo, el ponerse de acuerdo con su propio pasado, pero también puede vivirse como un recuerdo nostálgico, con lo cual eso nos va a conducir hacia la depresión. Hay que estar atentos, ¿no? Porque las personas, no todas las personas que hablan de sus recuerdos, que cuentan sus recuerdos, que se ponen incluso pesados contando sus historias, están desarrollando un elemento melancólico. No, están desarrollando un trabajo fundamental para su propio proceso de envejecer, que es el de ponerse de acuerdo con su propio pasado. Y para eso se necesita esto que llamamos la reminiscencia, ¿no? El sexto es el autocuidado y la autonomía. Esto es un elemento también importante porque hacerse cargo del autocuidado en la salud y en la enfermedad es tener en cuenta los límites en el desempeño corporal que se van a poner en evidencia, sin duda, en el proceso de envejecimiento.
aprender a escuchar las señales del paso del tiempo que vienen del organismo y enlentecer el paso, como decíamos antes, ¿no? Simbólicamente también, ¿no? Eso hace que eso forma parte del autocuidado, ¿no? Las recomendaciones habituales acerca del cuidado de la salud, referidas a la actividad física, a una alimentación adecuada, tienen que enmarcarse dentro de estas características de la personalidad que venimos desarrollando, ¿no? El alcance benéfico de estas actividades será mayor si se complementa con esta posibilidad de reflexionar sobre uno mismo, de darle sentido a la vida, de pararse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a cobrar mucho más sentido que no hacer mecánicamente un trabajo físico o hacer una alimentación que alguien nos ha dicho que nos va a venir muy bien, ¿no? Si eso no está dentro o estructurado dentro de lo que es el mundo de esa persona, pues igual estamos siguiendo modelos y recetas que no son las más adecuadas para nosotros, ¿no? Y es muy importante también que muchas veces, por eso los conceptos de envejecimiento exitoso y todo eso son demasiado como arrogantes, ¿no? Diríamos, ¿no? Porque muchas veces las personas mayores tienen o tenemos pues, pequeños problemas de discapacidad, algunas enfermedades que pueden ser crónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y frente a eso se puede seguir siendo absolutamente resiliente, funcionando psicológicamente de una manera adecuada y viviendo en un mundo interno habitable, provechoso y rico, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo una paciente de 80 y tantos años, la tengo hace bastantes años, un problema también de inmadurez emocional, y esta mujer, a lo largo del tiempo, ¿no?, ha ido desarrollando una invalidez total, está prácticamente inmovilizada. Bien, pues esta persona que todos los psiquiatras a los que ha ido le han dicho que tenía que estar medicada el resto de su vida, hoy en día es el momento cuando más feliz se siente, cuando más estable se siente, etcétera, etcétera, y está inmóvil desde hace 4 años. ¿No? Es curioso, ¿no? Pero realmente, por eso el sujeto que está aquí no tiene una dependencia tan terrible de lo biológico y de este tipo de cosas como nos quieren vender, ¿no? Si uno tiene la mente en buen estado, uno puede funcionar en situaciones muy, muy adversas, ¿no? Entonces, el séptimo, posición anticipada respecto a la propia vejez, ¿no? Hemos hablado de esto, de este trabajo anticipado y gradual del envejecimiento, que tiene que ver con comprender la finitud, con comprender la muerte, y eso conlleva una serie de tareas, ¿no? Aceptar, pensar o reflexionar anticipadamente respecto a esa condición futura, permitirse pensar sobre cómo será mi vejez, ¿no? Y pensarlo además como algo ideal, como algo bueno, pensando en la longevidad como algo que me va a proporcionar sabiduría, ¿no? En la conservación de la autonomía, en la vejez, pensando positivamente, ¿no?, en que vamos a envejecer como unos viejecitos encantadores, ¿no? Y aprovechar la propia vejez para el cumplimiento de deseos, ideales, proyectos que han quedado sin desarrollar, ¿no? El octavo, que es la posición anticipada respecto a la finitud, pues bueno, la perspectiva de aceptación del curso vital incluye esta idea, ¿no?, de la finitud como el último límite que acompaña la vida, por tanto, la muerte, ¿no? En este caso, por ejemplo, los recursos, digamos, espirituales, en los cuales destacaríamos lo que es el sentido de trascendencia de uno mismo, son los que van a posibilitar esa aceptación, ¿no? Y esa trascendencia, una forma de la trascendencia, es el noveno, que es la generación de vínculos intergeneracionales, ¿no? Autotrascenderse es comprender que uno está inserto en una cadena, ¿no?, que es un eslabón de una cadena generacional, ¿no? Y por tanto, esa recuperación del legado de los antecesores,
y la transmisión a los que siguen es muy importante, ¿no? Y es muy importante que las personas mayores sigamos contando nuestras historias, porque significa lo que Erikson llama generatividad, ¿no? Si nosotros hablamos de nuestro pasado, hablamos de nuestras historias con las generaciones venideras, no se produce esa especie de vacío intergeneracional, de malestar intergeneracional, de ruptura entre una generación y la otra, ¿no? Sino que hay una transmisión. Creo que hoy estamos recuperando ese valor intergeneracional. Creo que los mayores estamos atendiendo más a los niños y los niños están atendiendo más a los mayores que probablemente lo que fue la época nuestra, ¿no? Que queríamos acabar con los viejos, ¿no? Y con lo viejo, ¿no? Porque entonces idolatrábamos lo joven y lo nuevo, ¿no? Entonces esta idea de los vínculos intergeneracionales que va a ser también clave, ¿no? Y por fin la diversificación de vínculos e intereses, ¿no? Sabéis que todas las investigaciones subrayan la importancia de la implicación social, de seguir teniendo una vida social a pesar del paso del tiempo, de seguir involucrado con la familia, con los amigos, de mantener redes diversas de apoyo, de realizar tareas de voluntariado, de seguir trabajando después de la jubilación, comenzar nuevos trabajos. Los contactos sociales tienen buenos efectos tanto en lo físico como en lo mental, porque para interactuar con gente tenemos, incluso con extraños, se utilizan tantas destrezas mentales como para resolver problemas complejos. Por tanto, la interacción es también garantía de proceso cognitivo sano. Pasar algunas horas al día en actividades mentales y recreativas disminuye el riesgo de demencia porque lo social y lo cognitivo se coproducen, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y como sabemos, hoy en día la neuroplasticidad nos habla de eso, ¿no? De que perdemos esta visión estática del sistema nervioso, pasamos a una concepción más plástica del mismo, y eso hace que pasemos del determinismo genético, que es lo que nos ha guiado hasta ahora, ¿no?, a un determinismo del sujeto, ¿no?, como hemos visto, la importancia del sujeto, la importancia del que envejece como más importante que cualquiera de estos otros factores, que son factores intervinientes, pero que no tienen una dimensión tan amplia, ¿no? Y para terminar, os quería decir que, claro, nosotros, como sabéis, tenemos un equipo, tenemos un grupo que desde hace 4 o 5 años estamos desarrollando todo este ámbito de trabajo, ¿no? Porque somos personas mayores y porque estamos interesados en el proceso y porque además tenemos una herramienta que nos parece la más adecuada a este momento de la vida, ¿no?, que es el mindfulness. De manera que nosotros hemos construido un protocolo, que es un protocolo de mindfulness para la segunda mitad de la vida, que desarrolla todos estos factores de los que hemos hablado, los factores resilientes. A través del mindfulness nos paramos, esperamos a que surja la reflexión y con ello la autoindagación. Generamos un estado en el que es posible el autocuestionamiento y la flexibilidad, tanto física como mental. En la práctica meditativa encontramos soluciones creativas que nos permiten equilibrar pérdidas y ganancias. La misma práctica es un ejercicio de autocuidado en sí misma, descubriendo los hábitos mentales autolimitantes y desarrollando una interioridad a la que nos hemos referido que nos proporciona esta autonomía emocional, ¿no?, y nos enfrenta a nuestros límites. Se experimenta la propia finitud al contemplar el surgir y cesar de toda actividad, de todos los fenómenos, y experimentar así lo que se llama la impermanencia, ¿no?, que nos acostumbra a la idea de que somos finitos, ¿no? Y también experimentamos la interdependencia esencial del ser humano. Reconocemos a nuestros antecesores, honramos a nuestros descendientes y desarrollamos una actitud de aproximación, de interés, de curiosidad ante nuevos ámbitos que propicia nuevos vínculos que nos mantienen conectados al mundo social, ¿no? Aunque diríamos que en casos graves de inmadurez emocional grave la psicoterapia sería la primera opción, el mindfulness estamos convencidos que desbloquea el proceso de maduración de
la gran parte de la población, personas que tienen un desarrollo más o menos normal, y que sería el recurso asistencial más eficaz y económico de los disponibles en el mercado. Confiamos profundamente en el mindfulness porque nos hemos educado en él, porque lo hemos practicado, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y por eso lo recomendamos y lo intentamos enseñar al que se deja. Bueno, y ahí lo dejo. Muchas gracias.